Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Edinson Guanches y agradezco a la Sociedad Venezolana de Geotecnia la posibilidad de presentar nuestro trabajo en el Congreso Venezolano de Geotecnia, titulado Influencia del comportamiento al levantamiento de cimentaciones superficiales en la respuesta no lineal de estructuras de acero con arriostramientos concéntricos. Como introducción al problema que estaremos desarrollando a lo largo de esta presentación, definiremos entonces que estaremos trabajando con el mecanismo de respuesta de la cimentación asociada a un sistema estructural de acero denominado pórticos de acero con arriostramientos concéntricos. Algunas configuraciones que típicamente utilizamos en la práctica se observan acá que son propuestas del ISC. El código ISC 341, referido a provisiones sísmicas para el diseño estructural de sistemas de acero, establece dos procedimientos principales mediante los cuales pueden ser determinada la máxima fuerza que se transfiere a la conexión del arriostre y a la unión viga-columna en sistemas especiales con arriostramientos concéntricos. El primer método consiste en desarrollar un análisis estático no lineal o pushover con la finalidad de determinar las fuerzas que actúan en la conexión cuando se alcanza la máxima capacidad de elementos. Acá vemos una imagen de un análisis de pushover en un software de elemento finito en condición de base rígida, y este es un pushover desarrollado en condición de base flexible, que es lo que nos atiene el día de hoy en esta presentación. Luego, el otro método consiste en determinar cuánta fuerza puede ser resistida antes de que se desarrolle el levantamiento de una cimentación superficial, tal y como se observa acá en este esquema. Ahora bien, me permito leer algunos comentarios de algunos autores en relación al mecanismo de levantamiento de cimentaciones superficiales. Algunos han reportado el gran beneficio que se obtiene de los mecanismos de levantamiento de cimentaciones. Acá tienen algunas referencias. Otros han indicado que el levantamiento de la cimentación tiende a atenuar de forma significativa la respuesta dinámica que viene del efecto sísmico. Sin embargo, los requerimientos de diseño para controlar este levantamiento difieren de las consideraciones de diseño que se aplican a sistemas especiales concéntricos. También se indica que los criterios de diseño de cimentaciones actuales no aseguran que la cimentación pueda desarrollar la resistencia requerida. Investigaciones desarrolladas en estructuras que sufrieron daño en el terremoto de Northridge en el 94, como la Wyatt Library en la California State University, se indica que debido a la flexibilidad de los apoyos, dicho sistema estructural sufrió un proceso de rocking o de balanceo en función del movimiento del terreno. Sin embargo, a pesar de haber tenido este mecanismo de disipación de energía, los desplazamientos fueron tan severos que la estructura entera fue demolida después del terremoto. De igual forma se indica que depender de la condición de levantamiento sin tener todos los aspectos que permiten controlar este mecanismo pareciese ser una práctica no muy prudente para nuevas construcciones. Por lo tanto, según algunos autores, es prudente diseñar la cimentación para desarrollar completamente la resistencia del arriostre. Vemos entonces que en función de estas diferencias de criterios y las diferencias en las publicaciones relacionadas con este aspecto, se evidencia la necesidad de tener procedimientos formales donde podamos considerar el mecanismo de levantamiento de la cimentación, teniendo en cuenta el comportamiento tensión-desplazamiento del sistema suelo-cimentación, el proceso constructivo y su efecto en los procesos de evaluación de desempeños de sistemas estructurales con pórticos de acero con arriostramientos concéntricos. Entonces, lo primero que vamos a definir es cómo funciona este mecanismo de levantamiento de cimentaciones superficiales. Típicamente en la práctica conseguiremos cuatro grandes categorías: lo que se resuelve mediante el método del cono, el método del cortante, el método de la superficie curva y el método de la capacidad portante o modelo de expansión de cavidades. Sin embargo, hay que destacar que tales modelos no reproducen el efecto de los métodos de construcción que se utilizan en la práctica, no permiten cuantificar la influencia del material de relleno y la alteración del régimen de tensiones del suelo en sitio que se produce en el proceso de relleno. Según el profesor Kulhawi, la capacidad de levantamiento está dado por la siguiente expresión, donde se identifican tres variables principales: la resistencia a lo largo de una superficie general de corte, esta resistencia lateral que se produce a lo largo de este plano probable de falla; una resistencia de fondo, en el fondo de la cimentación, para el caso de condición drenada, que es el que desarrollamos a lo largo de esta investigación. Dicha capacidad se puede considerar igual a cero según las investigaciones de Kulhawi, y de igual forma participa el peso de la cimentación y del suelo ubicado por encima de la profundidad de desplante. Un esquema de lo que sería el comportamiento generalizado del levantamiento se observa en la siguiente imagen. Es de destacar que esta metodología puede ser aplicada perfectamente para el caso drenado o no drenado. Como les menciono, el alcance de esta investigación está enfocado a evaluar el mecanismo de respuesta del levantamiento sobre suelos arenosos en condición drenada. Ahora bien, vamos a definir algunas de las variables que afectan el comportamiento al levantamiento de la cimentación: el estado tensional del suelo en sitio, el estado tensional del material de relleno, la geometría de la cimentación y el método constructivo.
Primeramente, refiriéndonos al estado tensional del suelo en sitio, vamos a ver que existirá un coeficiente K, que relaciona las tensiones horizontales y verticales y que depende del esfuerzo inicial del suelo en sitio y de cualquier cambio que ocurra durante la excavación de la cimentación. Vamos a tener un primer estado inicial para una condición de fuerza horizontal en reposo, como se observa acá, que va a variar según lo que ocurre en la excavación, luego mediante la colocación de relleno y finalmente en el proceso de aplicación de carga de la cimentación. Si ahora nos vamos hacia el estado tensional del relleno, vamos a ver que esto es especialmente importante en zonas donde se acostumbra a fundar las cimentaciones, en desplantes que pueden ir de 1 metro a 3 metros, caso Venezuela, donde es común construir desplantes que pueden ir desde 1,50 m, 2,50 m, etc., que es tradición en muchas regiones de Latinoamérica y en otras partes del mundo. En este caso, la metodología de construcción típicamente hacemos una excavación en sitio, construimos la zapata y el pedestal y luego introducimos el material de relleno en el área que hemos excavado. En la gran mayoría de los casos, el material de relleno se corresponde con el mismo material del sitio. En otros casos puede reemplazarse dicho material con uno que posea características granulométricas y plásticas más favorables, que venga de alguna cantera, etc. Y en ambos casos se tiende a efectuar compactaciones del suelo a nivel de desplante, como se observa en esta imagen, y el material de relleno y la compactación del material de relleno dentro de la excavación utilizando equipo de compactación liviano. Lo que ocurre en este proceso es que si analizamos la condición del material de relleno versus el material que existe en sitio, lo que se conoce como suelo de sitio, suelo nativo, entenderemos entonces que si el suelo nativo es un material resistente, un material que tiene una resistencia mayor a la del material de relleno, el mecanismo de falla por levantamiento estará ocurriendo principalmente en el suelo del relleno, ¿okay? en lo que sería el material de relleno. Si por el contrario tenemos un suelo nativo más débil, mucho más débil que el material de relleno, y aplicamos un proceso de compactación importante, tal que las tensiones que transmite en el proceso de compactación el material de relleno al suelo del sitio sea mucho mayor y logre literalmente desarrollar unos mecanismos de falla en los alrededores de la zona excavada, bueno, lo que va a ocurrir allí es que el mecanismo de falla, en vez de manifestarse dentro del material de relleno, se estará manifestando en lo que sería la zona del suelo nativo o del suelo en sitio. A grandes rasgos, esto es lo que ocurre desde el punto de vista de comportamiento tensional a nivel de tensiones horizontales, analizando los dos casos más extremos. A partir de allí, teniendo en cuenta los casos intermedios, la IEEE, mediante su estándar 691, conjuntamente con la ACE, han desarrollado una cantidad de valores que han tabulado para diferentes condiciones de suelo y material de relleno en sitio. Y fíjense entonces que hay una relación interesante de dichos valores con el porcentaje aproximado del ensayo de compactación estándar del material de relleno, lo cual es muy útil desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del proyecto, para poder estimar, mediante la metodología del profesor Kulhaway, estimar lo que sería la influencia de este proceso constructivo en el cálculo de las tensiones que participan en la resistencia. A nivel de geometría de la cimentación, podemos decir que a medida que se incrementa la profundidad del cimiento, se incrementa la capacidad de levantamiento. La capacidad de levantamiento parece incrementarse a medida que aumenta el perímetro de la cimentación, y esto ha sido reportado por varios autores. Analizando ahora el método de construcción, vamos a ver entonces, según la tradición constructiva que hemos descrito anteriormente, hacemos una excavación, se construye la cimentación y luego se instala el material de relleno. Bueno, al inicio tendremos una condición de tensiones en condición de reposo. La relación de tensión horizontal versus vertical nos dará un coeficiente de reposo inicial. Luego, cuando se produce la excavación, se libera el terreno de una porción de material que hace que esa reducción en tensiones haga que la tensión horizontal pase a ser un valor despreciable, y luego cuando se instala el relleno manteniendo la misma tensión vertical, existe un incremento sobre las tensiones horizontales producto del propio material y del proceso de compactación que se está aplicando. Ahora bien, ¿cómo podemos transformar este comportamiento, estos mecanismos de construcción en un modelo que podamos incorporar en nuestra estructura? Bueno, para ello vamos a trabajar con el concepto de la viga sobre fundación no lineal, el modelo de Winkler no lineal, de manera que podamos analizar el mecanismo de respuesta a compresión y el mecanismo de respuesta al levantamiento. Para ello vamos a describir el modelo que ha sido propuesto originalmente por el profesor Boulanger y ha sido adaptado posteriormente por el profesor Rachel Hurry para el caso de zapatas, en el caso de cimentaciones superficiales. Los resortes que representan la respuesta a tensión-desplazamiento vertical de la zapata se construyen a partir de un modelo que es desarrollado por Boulanger y que fue adaptado a una herramienta open source que se denomina OpenSys en California, Berkeley. Luego, el profesor Rachel Hurry incorpora dicha información para el caso de cimentaciones superficiales. Una ruta de entender dicho modelo consiste en que originalmente el modelo partía de acá, analizar un resorte en la punta del pilote, un resorte vertical que modela el comportamiento de fricción y un resorte lateral que modela la respuesta a el mecanismo de respuesta pasivo.
Teniendo estos mecanismos de respuesta analizados, el profesor Boulanger hace la construcción de la respuesta cíclica de tales resortes para el caso vertical, lo que sería la respuesta del resorte que modela la respuesta pasiva y lo que sería la respuesta que modela el mecanismo friccionante. Basado en estos comportamientos, el profesor Rayshad Houri incorpora dicha información a analizar una cimentación desde el punto de vista flexible, teniendo en cuenta el mecanismo de respuesta no lineal de cada uno de estos resortes. En la presente investigación, cada apoyo del modelo estructural sobre base flexible se analiza mediante el uso de 3 resortes no lineales que reproducen la respuesta a tensión, desplazamiento vertical y horizontal hasta la falla. En este caso no se consideran momentos de empotramiento en el apoyo. Esto equivale a analizar una condición de apoyo articulado, lo cual es frecuentemente utilizado en este tipo de configuración estructural. Acá vemos un esquema con lo que sería el resorte que modela la respuesta vertical y los 2 resortes laterales que modelan la resistencia pasiva y la resistencia friccional. Desde el punto de vista ya de ecuaciones, la respuesta vertical a compresión se puede analizar mediante esta curva, donde tenemos una zona elástica que cumple con la condición de rigidez elástica a los diferentes valores de desplazamiento. Luego, dicha porción elástica tiene una zona delimitada por un coeficiente C sub R, que es un parámetro que controla el rango de la porción elástica, ha sido estudiado por estos autores. Y luego, la porción no lineal se cumple con dicha expresión, donde intervienen otros parámetros, como por ejemplo, ya lo que sería el desplazamiento en el que se moviliza el 50% de la carga última, y tanto en esta expresión como en esta, la capacidad última de la cimentación, en este caso se ha estimado mediante teoría de Meyerhoff. Sin embargo, es perfectamente válido utilizar cualquier otra teoría de capacidad portante de cimentaciones. Este modelo de respuesta a compresión, antes de proceder a los análisis, fue validado mediante resultados experimentales desarrollados por Bryant y Gibbons en el 94 en la A&M University de Texas, y se validó de la aplicabilidad de tales expresiones que les he indicado anteriormente, y acá se logra ver el acople que existe entre las curvas experimentales de color azul y las curvas que hemos obtenido mediante la aplicación de tales modelos, que serían las curvas de color naranja. Esto lo hemos hecho para las 4 zapatas que fueron ensayadas en esta investigación. Ya en función de esto iríamos a la respuesta vertical al levantamiento. En este caso estaríamos tomando en cuenta el proceso constructivo de la cimentación embebida, el estado tensional, todo lo que ocurre con el relleno, el material de sitio, etc. Para lo cual estamos trabajando con el modelo propuesto por Stuart y Kulhawy, el profesor Kulhawy, asociado a cimentaciones superficiales sometidas al levantamiento. Para ello, la respuesta de la cimentación en la zona de tracción se modela mediante una curva hiperbólica que tiene la siguiente forma. Acá se observa el comportamiento esperado, y esta que está acá es una de las zapatas con las que desarrollamos una de las zapatas que forma parte de la investigación, donde vemos la curva de tensión de formación vertical. Esto sería la zona en compresión, que ya se ha validado anteriormente, y esta sería la zona en tracción que modela el levantamiento. En este caso, una zapata de 2x2 para un suelo que tiene un ángulo de fricción de 34 grados y tiene una condición de relleno bien compactado. Desde el punto de vista de respuesta lateral, existen 2 mecanismos: la respuesta pasiva, donde la capacidad última está modelada por la siguiente expresión, y la curva sigue el mismo comportamiento de los casos anteriores, con parámetros constitutivos de forma diferente a lo que sería la respuesta vertical. Mayor información la consiguen en el paper. Esto ocurre para la respuesta pasiva, y esta que está acá está asociada a lo que sería la respuesta por fricción. Ahora bien, ¿cuál es la influencia de estos modelos numéricos en lo que sería la respuesta del sistema estructural de acero con arriostramiento concéntrico? Bueno, para ello desarrollamos una simulación numérica incorporando tales modelos a la base de un sistema estructural, pero para lograr esto, primeramente validamos esta información en un pórtico con arriostramiento concéntrico en condición de base rígida, el cual fue ensayado previamente por estos autores que les indico acá del Pier de California. Acá se observan las imágenes del espécimen ensayado, y esta información experimental se ha validado mediante simulación en elemento finito utilizando la herramienta CivilFEM, y acá pueden observar el acople entre la curva experimental versus la curva obtenida o la curva de respuesta obtenida para el caso de la simulación numérica en elemento finito. El acople indica que el modelo es adecuado y que con dicha información era posible entonces desarrollar un análisis ahora en condición de base flexible, para lo cual analizamos 75 modelos en elemento finito mediante análisis de pushover en condición de base flexible, con variaciones en la velocidad de onda de corte, diferentes dimensiones en planta en zapata y diferentes profundidades de desplante que van desde 1 metro hasta 3 metros, y dimensiones en plantas que van de 1x1 hasta 3x3. Acá se indica la tabla de valores con los que trabajamos para las simulaciones, describiendo cada caso como suelo tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Aspectos a destacar acá tienen que ver con las propiedades geotécnicas del material del suelo,
En este caso intervienen el factor K-N y K-B, que son el coeficiente de presión lateral en la falla del suelo nativo o del sitio y el coeficiente de presión lateral en la falla del material de relleno. En todos estos casos analizados se considera que la falla está dominada por la resistencia del suelo nativo como condición de la investigación. Ahora bien, a nivel de resultados, lo primero que vamos a observar es la relación entre la fuerza de levantamiento y la capacidad de levantamiento. Para menores profundidades de desplante se alcanza la máxima capacidad de levantamiento para menores derivas de techo. Esto lo podemos observar en la gran mayoría de los casos. Fíjense que a medida que visualizamos las curvas, vamos a poder ver que cada curva tiene asociada una profundidad de desplante yendo desde 1 metro hasta 3 metros. A medida que el desplante es menor, se alcanza la máxima capacidad de levantamiento para una deriva más pequeña. Sin embargo, el suelo tipo 3 y tipo 4 no alcanza la capacidad de levantamiento para desplantes mayores que 2 metros. En este caso, esto era el suelo tipo 1, el tipo de cuando vamos al 3 y 4 se observan que estas curvas no logran llegar al valor de 1. Eso se corresponde con lo que serían los desplantes mayores de 2 metros. Lo que ocurre acá es que realmente la superestructura ya manifiesta ciertos mecanismos de deformación elástica antes que se alcance el 100% de la componente de levantamiento. Esto es un claro indicio de lo que sería la variación de la ductilidad global del sistema estructural en función de la profundidad de desplante, lo cual es un aporte bien interesante a la evaluación de la respuesta estructural. Si nos vamos ahora a la relación fuerza lateral peso de la estructura, vamos a ver que a medida que aumenta la profundidad de desplante para cada una de estas condiciones geotécnicas, se incrementa notablemente la demanda de fuerza lateral sobre la estructura, lo cual es interesante. Se observa acá la línea de color naranja es la condición de base rígida. A medida que se va variando la condición geotécnica, cambia totalmente la respuesta, pero si tomamos como referencia una deriva de techo del 1%, vamos a ver cómo en el suelo tipo 1, este que tenemos acá, la variación de la demanda de fuerza lateral puede ir desde 2 veces, como ocurre en este caso, hasta 5 veces si me voy al caso del suelo 1, ¿okay? Lo cual es un claro indicio de cómo este desplante tiende a afectar lo que sería la demanda de fuerza lateral sobre el sistema que estamos analizando, ¿okay? Si ahora nos vamos a la relación de fuerza axial en el arreostre y carga crítica de pandeo, en este caso hago referencia a este punto porque el mecanismo de falla que se observó en el ensayo es equivalente a un comportamiento que se conoce como entrepiso débil, en donde ocurre el pandeo local de los arreostres en el segundo nivel de la estructura. Ahora bien, lo que se observa acá es que en la condición geotécnica equivalente a la del suelo 2 se alcanzan valores de demanda de fuerza axial sobre el arreostre que pueden ser hasta del 80% para desplantes de 3 metros con derivas del 2.5%. Me estoy ubicando en este punto, acá está 0.8 y este caso aplica para esta condición geotécnica. Fíjense que en este caso realmente la influencia es relativamente despreciable para esta condición geotécnica, pero acá ya nos acercamos a un 80% de lo que sería la carga crítica de pandeo del arreostre. Ahora bien, si nos vamos a las condiciones de los suelos 3 y 4, llegamos hasta un 90% para derivas de techo que se reducen. Ahora hablamos del 1.5% para el suelo 3 y 1.25 para el suelo 4. Acá se vuelve a ver la influencia que tendría la profundidad de desplante sobre lo que es el desarrollo de fuerza axial sobre el arreostre ubicado en el segundo nivel de la estructura. Si ahora nos enfocamos en el suelo tipo 5, este es un suelo que tiene condiciones geotécnicas mejoradas, propiedades geotécnicas mejoradas y posee un material de relleno muy bien compactado. En este caso, el mecanismo de falla equivalente al reportado se obtiene cuando la estructura está apoyada en un material con dimensiones, en este material con dimensiones en planta de la cimentación de 3x3 con desplantes de 2,50 y 3 metros. Lo que indicamos acá es que se logra reproducir el mecanismo de falla en condición de base rígida que no se había logrado reproducir con las condiciones de cimentación que les mencionaba anteriormente. Ahora bien, la deriva de techo asociada al mecanismo de falla de la estructura es 3.1 veces mayor para el desplante de 3 metros y 4.3 veces mayor para el desplante de 2,50. Esto respecto a la deriva reportada en el modelo de base rígida en condición de falla. Lo que se observa acá en las siguientes tablas, en la siguiente gráfica, este es el modelo de la respuesta no lineal de la estructura con base rígida, el mecanismo ya de falla alcanzado. Obsérvese cómo la línea de color naranja es la respuesta de la estructura de base rígida, la línea de color verde y de color azul claro logra alcanzar la falla de igual manera, pero para unas derivas mucho mayores que las que se consiguen en condición de base rígida. Esto se observa acá en la siguiente tabla y es la relación a la cual les hago referencia acá. Lo interesante de esto es que al reproducir el mecanismo de falla en condición de base flexible, se observa claramente la influencia que tiene la profundidad de empotramiento del proceso constructivo embebido, de la zapata embebida en la respuesta no lineal del sistema estructural.
Como conclusión, podemos decir entonces que se propone un método mediante el cual puede ser modelada la respuesta no lineal, tensión, desplazamiento en cimentaciones superficiales, y esto puede ser incorporado en proceso de evaluación de desempeño estructural de pórticos de acero con arreos concéntricos, tanto de estructuras nuevas como existentes. El método propuesto tiene validación mediante resultados experimentales y de laboratorio. Se reporta mediante simulación numérica desarrollada en elemento finito la influencia que tiene sobre la respuesta estática no lineal de la estructura el considerar aspectos que intervienen en el mecanismo de levantamiento de cimentación superficiales del tipo zapatas, tales como el estado tensional del suelo nativo del relleno y el proceso constructivo de la cimentación. Muchísimas gracias a todos y bueno, quedo totalmente abierto a cualquier consulta, cualquier interrogante.